En todo gobierno, detrás de todo poder, hay un mundo secreto, un mundo misterioso que nadie conoce. Y ese mundo, generalmente, lo maneja una persona y depende directamente, sin intermediarios de ninguna especie, con teléfono abierto, con el presidente de la República. Es un tema que no muchos conocen, o sea, no muchos conocen la parte interna, la cocina de ese mundo extraño. Hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de la importancia y de las consecuencias que ese poder secreto y misterioso puede tener en la administración del Estado. Puede tener en los resultados que se produzcan en tu vida personal, en tu destino, en el futuro de los tuyos, y en tus sueños, en tus esperanzas y en tus ideales. Depende de un tipo que vos no lo conociste nunca, que no lo elegiste en ninguna elección, que no conoces nada de su vida y de su trayectoria y que va a manejar por 10 o 15 años el destino de tu país, de tu hogar, el de tus hijos y el de tu descendiente. Cosa rara, ¿no? Que se pasa, que ocurre, que sucede en nuestra patria, en nuestro país y en casi la mayoría de los países en el mundo. Vamos a hablar de ese tema y vamos a descorrer el telón del hombre más importante de los últimos tiempos, que todavía sigue siendo un enigma en la Argentina tuya y la mía. Y es claro, si hablamos del hombre más poderoso y más importante de los últimos tiempos, y tenemos que hablar de Julio de Vido. Tenemos que hablar del hombre que mantuvo en sus manos el destino de la República Argentina. Por eso, por esa misma razón, a mí me gustaría sentarme con él una tarde, que me invitara, qué sé, a tomar mate, a tomar un té, a conversar de buenos perdidos y hablar con él del futuro de la Argentina. Fíjate vos qué cosa curiosa, hoy que está vapuleado, que está prácticamente que lo quieren acorralar, que le quieren, en fin, lo quieren exprimir. Pero no te creas que es por política, no te creas que es por ideales, ni por doctrina, ni por filosofía. Es por intereses. Es porque De Vido manejó todos los millones de dólares que se invirtieron en la Argentina en los últimos tiempos. Porque a De Vido lo vinieron a ver los mayores lobistas del mundo, porque Julio de Vido recibió a toda la enorme cantidad de peregrinos del país, industriales, intelectuales, políticos, negociantes, banqueros, en fin, todo lo que se te pudiera ocurrir pasaron por la oficina secreta o pública de De Vido. O sea, fue el hombre que era el que tenía las decisiones absolutas de todo lo que sucedía en el país, de todo lo que se hizo y de todo lo que no se hizo. ¿Y sabes qué? De Vido respondía a una sola persona. A De Vido no lo eligió nadie, De Vido no tenía compromisos con nadie, De Vido hacía y deshacía él por su propia cuenta, y cuando tenía alguna duda, lo único que hacía era marcar el teléfono y pedir autorización. Y esa autorización, a veces dada así al descuido, sin mucho análisis y sin mucho, digamos, y sin mucho protocolo, venía un sí o un no. Y ese sí o no decidía por todo lo que vos tanto luchás y has luchado en tu vida y lucharás. Fíjate vos, estabas en las manos de una persona. Pero no creas, hoy pasa lo mismo. O sea que hoy todo lo que vos intentes, sueñes, presumas que vas a realizar o que se va a realizar en el país, pasa por una persona. No sabemos quién es, o por lo menos yo no lo sé quién es, pero también es exactamente lo mismo. Y así fue antes.
Por eso cuando vos ves que dos políticos se distancian, tener la certeza, la seguridad absoluta que no se distancian por las ideas políticas, ni por los principios y fundamentos filosóficos, ni doctrinarios. No acuerdan porque hay en juego intereses, desgraciadamente. Y nosotros líricamente soñamos que no nos pusimos de acuerdo porque hay diferencias filosóficas, porque hay interpretación de la doctrina, de las cosas que se van a hacer. En el país no se hace nada sin que ese individuo determinado lo decida. Y a ese tipo, a esa persona, a ese personaje que vos no lo elegiste con ningún voto, se le arrodillan, fíjate vos, le regalan lo imposible, lo tratan de seducir de la forma más inconcebible que te puedas imaginar. Ahí ¿sabes quién desfiló y permanentemente mantuvo contacto en los últimos 12 años? El padre del presidente actual. Ese señor, aunque nosotros aparentemente no lo sabemos, era contertulio obligado, permanente, de Julio De Vido. Todo lo que se movió el país, todo lo que movió el país, Franco, Macri, te digo uno, pero todo, pasó por las manos y la cabeza de Julio De Vido. ¿Te imaginas? Mirá vos qué cosa, ¿no? Entonces fíjate vos que ese personaje te lo he pintado para que veas la importancia que ese hombre tiene. No que tuvo, tiene. Y sobre todo para nosotros que soñamos, que deliramos con proyectos, con propósitos, con ideas, con sueños de un país, la importancia que ese señor todavía tiene. Por eso a mí me gustaría conversar con él. Ahora vos fíjate bien, no te he hablado de ideas, no te he hablado de doctrina, no te he hablado de partidos políticos, ni de peronismo, ni de radicales, ni de comunistas, no te he hablado de nada de eso. Te he hablado de un hombre y te he hablado de una cosa que posiblemente vos no conocías. Entonces, cuando vos me hablás o me sugerís o querés que yo entre en un tema político, posiblemente vos no conozcas que yo no ignoro lo que hay detrás del telón. O sea, yo sé lo que se maneja en secreto como un operativo mafioso detrás del poder, detrás de los intereses de cada uno de los argentinos. En el país, desde el municipio, desde la municipalidad, del pueblo donde vos vivís, no se clava un solo clavo si políticamente no obedece a los intereses de determinadas personas. Y toda esa línea interminable termina en el hombre fuerte del país, que no es el ministro de Economía, que no es el que consigue los créditos, que no es el presidente, que no es el Congreso, que no es el Poder Judicial, que no son los jueces, que no son nada. Es el hombre que maneja los negocios privados de la política. Entonces cuando vos soñás y escuchás y ves a la cantidad de miles de personas que se mueven y que se matan y que se destruyen todo por tratar de enviar un mensaje, vos que conocés el tema, te parás en la vereda y los ves pasar, y vos que sabés cómo se mueven los intereses de tu patria, vos decís, ¿cómo se pudiera hacer para hacerle entender a esta gente que todo este esfuerzo, esta lucha, que puede algunos llevarlos a la muerte, a la desaparición, no sepan que todo eso va a pasar por las manos de un tipo que no tiene nada que ver, que no le importa absolutamente nada de tus ideales y que se le importa es secundario, que solamente está para cumplir una misión. Fíjate vos, ¿eh? Entonces, nosotros que estamos al frente de toda esta
batalla estéril que estamos dando, porque no somos ingenuos, te das cuenta que no hay ingenuidad en nosotros. Tratamos de llevar al conocimiento una pequeña parte de los grandes secretos que se mueven detrás de la política. Por eso yo quisiera hablar con De Vido, porque De Vido debe tener una cantidad de conocimiento sobre grandes infraestructuras y grandes desarrollos que no los ha tocado porque no eran negocios inmediatos para realizar. Pero en sus manos deben estar, porque seguramente que han llegado proyectos para carreteras, puentes, puertos, escuelas, hospitales, grandes desarrollos industriales, grandes empresas hidroeléctricas, grandes inversiones de capital que venían a proponerle al país determinadas bonanzas o determinadas piraterías. En sus manos deben haber llegado miles y miles de ideas y proyectos que nosotros ignoramos y que nosotros nos vamos a morir sin conocerlo. En sus manos, en su cabeza, en alguna gaveta escondida, en algún lugar, Julio De Vido debe tener ese país ideal que hemos soñado nosotros, que lo hemos deliradamente imaginado, que lo soñamos y que lo queremos transmitir de alguna forma. Ese señor que ahora con cara de boludo se pasea por los pasillos del Congreso haciéndose el indiferente, porque es la única que le queda también. O sea, no estoy hablando que es malo ni es bueno, estoy diciéndote la importancia de ese personaje. Por eso ese personaje no lo van a tocar, porque si tocan ese personaje revienta todo. Ese es un hombre de mucho, mucho, mucho poder en la Argentina. Pero a mí no me importa nada de eso. Yo como argentino y como idealista y como peronista, eso yo lo conozco, así que para mí no es ninguna sorpresa. Venga el presidente que venga, o que viniere, más correcto, va a suceder exactamente lo mismo. No va a cambiar en absoluto nunca nada. Lo único que van a cambiar es los personajes, pero el sistema, el proyecto, el propósito va a ser seguir siendo el mismo. Entonces, si este señor tiene en su cabeza y en sus manos el destino del ideal para desarrollar la Argentina, porque debe tener proyectos porque como te dije antes, se le arrodillaban, venía gente del mundo entero a coimearlo, todo lo que vos te imaginás. O sea, en la Argentina ni en el mundo se pone un solo clavo si no hay incluso acá, si no hay un peaje. Es común. Es decir, todo lo que se hace en el mundo más o menos tiene de un 10 a un 30% de costo de peaje, o sea, político. Entonces la Argentina estaba entre el 20, el 25%, el 30% en algunos casos. El costo de cualquier obra que se hiciera. Y había obras extraordinariamente importantes que llevaban demasiado tiempo o tenían demasiadas negociaciones, porque por ejemplo si querían hacer una obra en una determinada provincia había que arreglar con el gobierno de la provincia y con los punteros políticos y con los intendentes en fin, era muy engorroso manejar un negocio en una determinada provincia. Entonces por eso no se hacían determinados desarrollos. Por ejemplo, el problema, yo te voy a contar algo importante, el problema de Jujuy no es el problema que Milagro Sala hizo casas, hizo esto, hizo aquello. El problema de Jujuy es que Morales no ha podido ingresar en el negocio que significaba desarrollar la pobreza en Jujuy. Ya lo tenía determinado y controlado por todos los resortes Milagro Salas. Esa es la verdad. No es un problema ideológico, ni es un problema porque Milagro Salas se robó esto, Si hubiera estado haciendo Morales, hubiera hecho el doble de robo posiblemente, y no hubiera hecho ni la mitad de las obras. Es un problema de billetes ahí. Entonces, volviendo al tema nuestro, que es
la Argentina ideal, la Argentina que nosotros soñamos y que tratamos de buscar los carriles, los andariveles, como decía el general, para vencer esta miseria política, cultural, ideológica, de identidad de nosotros, porque también eso tiene que ver con nuestra identidad, y romper ese sortilegio y avanzar hacia adelante, o sea, hacer las cosas que tanto nos ayudan y que nos tienen en el rezago. Ahora vos fíjate una cosa, se ha llegado al dominio tan absoluto de todos estos mecanismos secretos que a veces hay cosas extraordinariamente que benefician al país, pero extraordinarios, y que no se hacen. Y vos me decís, pero ¿cómo no se hacen si hace tanto bien, si tanto desarrollo producirían? Y porque hay determinadas corporaciones que no les interesa que venga una competencia al país. Entonces, si hay esas corporaciones que tienen competencia que no les interesa, y ese peaje sin mover un pelo, se paga el peaje y esas empresas no ingresan porque lo que fuere. Entonces, claro, es un poco extraño conocer estos secretos y hacer la síntesis de pasar de este operativo que es condición sine qua non atravesar con el propósito de realizar un proyecto que beneficie a la gran mayoría. ¿Vos sabés cuántos hospitales o cuántas escuelas o cuántas universidades o cuántas canalización de ríos o puentes o desarrollos de pueblos o ciudades o desarrollos de proyectos, flota mercante, comercio exterior, en fin, todo lo que hemos venido hablando? Supermercados, mercados comunitarios, en fin, escuelas, sanatorios, medicina, fábrica de alimentos, desarrollo de determinadas industrias, pasan por esta clase de gente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debiéramos buscar? Porque ahí está la cosa. Nosotros debiéramos buscar poner un senador o un diputado en el gobierno, en el Congreso, o buscar, de alguna forma, conociendo estos temas, cómo ponemos un nombre nuestro en ese lugar para que realmente nosotros podamos tener la comunicación directa con el presidente de la República y hacer obras que no son el negocio de algunos, sino que sean el negocio de las grandes mayorías. Y vos me dirás, pero eso es imposible. Y bueno, entonces sugerirme ideas o aportar ideas, pero no. Yo lo único que estoy tratando es de explicarte para que despiertes de tu ingenuidad, de que vos creas que es tan lineal todo, de que si ganamos las elecciones para no sé qué, ya va a estar resuelto el problema. El problema de la Argentina no se ha resuelto porque todo lo que ha sucedido ha estado primero privando por encima de todos los intereses de la nación, los intereses personales de grupos, de sectores o de individuos que estaban haciendo. Por ejemplo, te voy a decir una cosa, el tema de los trenes que tuvo que de emergencia Cristina salir a resolver, por el problema que se le vino, porque era una cantidad de yonque, de fierros viejos que andaban rodando. Entonces es natural que ocurran accidentes habidas y por haber. Y después, claro, como en ese caso, se le echó la culpa a uno, a Jaime y a cualquiera, pero el problema era un problema nacional, que estaban rodando trenes que ya tenían que estar fuera de servicio hacía 50 años. Entonces, fíjate vos, de emergencia se tuvo que acudir a salir al mundo para resolver el problema. ¿Quién estaba o a quién se le echó mano? ¿A quién? ¿Te llamaron a vos? ¿Hubo alguna licitación internacional para que vinieran oferentes? El que estaba en contacto con Debido, el que mayor contacto con Debido tenía, pero evidente, no es que yo me lo estoy imaginando, era el viejo Macri, que estuvo enganchado en todas las tranzas estas a lo largo de los últimos 50 años en la Argentina. Entonces, echaron la mano a él.
El viejo Macri ya estaba instalado en China. Vivísimo el tipo. Es decir, el viejo Macri es la cara. Detrás del viejo Macri está la mafia internacional, que maneja las cosas en todos lados y que tiene contactos aceitados, porque de inmediato resolvieron el problema. Así como resolvieron el problema de entregarle el cadáver a Perón de Evita, que era imposible, de la noche a la mañana estaba enterrada, allá, qué sé yo, en dónde, en Italia. Y le pusieron el cadáver en la puerta de la casa en España, atravesaron toda Europa. Esto es lo mismo. Debido, me imagino que habrá llamado al viejo Macri, porque así debe haber sucedido. Y decir, che, mira, tengo este problema. Y no hay problema, no, yo te lo resuelvo. ¿De qué querés? Y mirá, se me vino el mundo encima. Me llamó el presidente, me llamó la presidenta. Y sí, yo no te preocupes. Contactos, no te voy a explicar cómo, porque no lo sé, pero contactos. ¿En cuánto tiempo estaban llegando los trenes en Argentina? ¿En cuánto tiempo Randazzo le dieron la orden y se puso a fabricar durmientes y a hacer... ¿En cuánto tiempo? ¿Te das cuenta que cuando las cosas se quieren hacer, se hacen de inmediato? O sea, no hay problema. Imagínate que en vez de hacer los trenes, quisieran hacer hospitales, o quisieran hacer escuelas, o quisieran hacer, qué sé yo, desarrollar la pesca, industria... ¿Por qué no tocó debido o el gobierno el comercio exterior? ¿Por qué no lo tocó? El comercio exterior está en manos de corporaciones internacionales. ¿Por qué no lo tocó? ¿Vos sabés cuánto pagan esas compañías por el peaje de ser los dueños del comercio internacional argentino? Entonces te das cuenta todas las cosas misteriosas, secretas que hay detrás de un accionar político. Pero ¿sabés por qué yo quisiera hablar con Debido? Porque Debido es una de las pocas personas que conoce los secretos de cómo destrabar esta barbaridad que nos va a detener en el tiempo. Debido, yo creo que es peronista. Yo creo que ese hombre, con la experiencia que ha tenido, y yo creo que con la capacidad que él tiene y la inteligencia que tiene, yo creo que Debido pudiera ayudarnos mucho en esto. Yo creo que Debido sería una figura clave en un proyecto futuro del país, por lo que sabe, por lo que tiene en su mano, por los contactos en el mundo que tiene, y porque sabe lo que no se puede hacer o que lo que puede hacer y no le conviene a determinados sectores. O sea, Debido tiene la llave del secreto de las mafias. Es increíble, tenés que aceptarlo. Y vos me dirás, pero si es un malandra. ¿Quién es el decente? Dame uno con un certificado de decencia otorgado por quién. ¿Quién le puede otorgar un certificado de decencia y de dignidad en la Argentina a un funcionario? ¿Quién? O en el mundo, te digo ya, no en la Argentina. Entonces, nosotros sabemos qué es lo que no funciona, qué es lo que no ha funcionado, pero no sabemos por qué no ha funcionado. Fíjate vos, no sabemos por qué no ha funcionado. Y esta charla de hoy contigo, con ustedes, no es que yo me las sé todas, pero sí sé por dónde pasan las cosas. Entonces, cuando yo digo quiero hablar, me gustaría charlar con Debido, no creo que él se preste para charlar conmigo, porque toda gente que maneja tanto poder y tanto detalle es muy celoso, porque él va a pensar de que yo, qué sé yo, soy un agente, no van a inventar, que soy un agente de no sé cuánto, que vive en Norteamérica, que no sé qué. Pero suponiendo que el hombre accediera a conversar conmigo y que se abriera como peronista, por mi trayectoria, por lo que vos quieras, viene la segunda etapa. ¿Podemos hacerlo en Argentina, el desarrollo ideal, que ese hombre tiene la llave? ¿Pudiéramos hacerlo? ¿Tendríamos nosotros, llegando al gobierno con Cristina o quien fuera, en el futuro paso, en la futura administración, tener el poder también, además del gobierno, tener el poder para hacer los grandes desarrollos? Porque sí, te puedo asegurar que con un hombre como ese que sabe dónde, que levantaría el teléfono y dice, tal cosa, fulano, vino una vez, a ver, déjame buscar unos papeles.
Ah, sí, las plantas industrializadoras de pescado, sí. A ver, déjame. Ah, vino un... Mirá, acá tengo, tomá. Y te presenta 20 ofertas que tiene de ofertas frustradas, por supuesto, porque afectaba a determinados intereses, pero que están las compañías ahí y los lobistas que vinieron a verlo, y los presidentes de las empresas, corporaciones de Tailandia, de Groenlandia, qué sé yo, de donde fuere. Él los tiene, seguro. Entonces imagínate vos si debido se abriera y empezáramos a trabajar por el proyecto del país futuro. Porque yo puedo tener muchas ideas y vos podés tener 10.000 veces mejores ideas que las mías. Pero si no tenemos la llave, la decisión política y la inteligencia, podemos tener ideas extraordinarias. ¿Dónde está la guita? Debido sabe dónde está la guita. Debido sabe dónde está la guita y cómo se puede comprar y cómo se puede pagar. Lo sabe. Debido sí sabe. Entonces te das cuenta qué fácil sería todo. Quería dejarte esta reflexión hoy. Quería dejarte esta reflexión para que veas todas las posibilidades que nosotros tenemos y que lamentablemente estamos tratando de hacer una concentración de 500 o 10.000 personas para hablar de Bueyes Perdidos y no decir nada. O ir a unas elecciones pelotudas que lo único que van a hacer es embarrarnos más y no resolver nada. Nosotros tendríamos que empezar por estas cosas. Sería bueno que empezáramos por estas cosas porque, ¿sabes qué? Estas cosas nos darían resultado. Y no hay mucha gente que sepa de esto, ¿eh? Aunque te parezca mentira, no hay mucha gente, ni dentro de los nuestros. Dentro de nosotros hay mucha pelotudez dentro de los nuestros también, ¿eh? Ahora, para cerrar esto, vos tenés que saber que en la Argentina no se clava un clavo si no se paga peaje. Así que vos me digas a mí que tus ideales, que tus principios, que tus fundamentos, que tu no sé cuánto, van a resolver el problema del país, y a mí me da piedad, te digo de verdad, me da un sentimiento de frustración pensar que vos todavía estés en el siglo XIX. ¿Sabes qué? No, hermano, así no funciona la historia. Así no funciona la historia. Por eso te das cuenta que yo quisiera hablar con alguien que ahora está caratulado como el enemigo público número 1. Pero no lo van a tocar. Te puedo asegurar que no lo van a tocar. No les conviene. Menos estos, que están hasta las manitas, como dicen los mexicanos, con Debido. Si Debido abre la boca, se les cae el mundo. En fin, seguimos hablando de cosas que generalmente no se hablan. Chao.